Bien chicos, ¿cómo están? Lo que vamos a trabajar ahora es desigualdades 2. En esta ocasión trabajaremos los teoremas básicos de desigualdades, ¿correcto? Empecemos muchachos. A ver, tenemos los teoremas básicos de la desigualdad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, acá tenemos, te dice, para todo A perteneciente a los reales, nos dice que el A cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿correcto? Cuando tú tienes un A que pertenece a los reales, siempre el A cuadrado va a ser mayor o igual a 0. Recordar esto, chicos, siempre todo número o todo término elevado al cuadrado o a un exponente par, en este caso, siempre va a ser mayor o igual a 0. O sea, cuando te dicen el mínimo valor de un término al cuadrado va a ser 0. O, en este caso, puede ser positivo también. ¿Qué más tenemos? Te dice, si A es mayor a 0, entonces el inverso de A va a seguir siendo mayor a 0. Otro teorema, si A es menor a 0, entonces el inverso de A también es menor a 0. Acá tenemos un cuarto teorema donde te dicen, si A, B y C, bueno, A, B, C, D, pertenecen a los reales y tienes la desigualdad que A mayor a B, C mayor a D, entonces ¿qué debe cumplir? La suma de A más C va a ser igual, va a ser mayor en este caso a la suma de B más D. Un quinto teorema nos dice, si A, B, C y D pertenecen a los reales, mira, tenemos parecido a la 4, A mayor a B, C mayor a D, entonces podremos concluir que A por C es mayor a B por D. Un sexto teorema te dice si A, B, C pertenecen a los reales positivos o A, B, C pertenecen a los reales negativos, ¿qué va a cumplir? Miren, acá tener mucho cuidado, te dicen A mayor a B, B mayor a C, entonces las inversas, 1 sobre A, 1 sobre B y 1 sobre C, ¿qué pasa con la desigualdad? Va a variar. Mira, por ejemplo, se supone que debería ser, ¿no? A, bueno, en este caso es A mayor a B, mayor a C, lo ideal sería 1 sobre A mayor a 1 sobre B y mayor a 1 sobre C, pero no. ¿Qué es lo que cumple? Si es A mayor a B y B mayor a C, entonces las inversas cambiaría la desigualdad. 1 sobre A va a ser menor a 1 sobre B y 1 sobre B va a ser menor a 1 sobre C. Yo lo coloco acá exponente negativo porque cuando hagamos las operaciones tú puedes elevarlo al exponente negativo y ahí es donde se va a invertir los valores. Y al invertir las desigualdades van a cambiar. Un séptimo teorema te dicen si A, B pertenecen a los reales, ¿qué va a cumplir? Mira, si A mayor a B y B mayor a C, entonces las inversas 1 sobre B va a ser mayor a 1 sobre A y eso es mayor a 0. ¿Correcto? No confundir, no es que, mira, acá te dice A mayor a B, B mayor a 0, se sobreentiende que los dos son positivos. Entonces, ¿qué cumple? 1 sobre A, 1 sobre B, disculpe, va a ser mayor a 1 sobre A y esto va a ser mayor a 1, disculpa, 0. Y también cumple lo siguiente, si A menor a B, B menor a 0, o sea, estamos hablando de negativos, ¿qué cumple? 1 sobre B va a ser menor a 1 sobre A y esto va a ser menor a 0. ¿Entendido? Bien, muchachos, continuemos. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Sigamos con los teoremas, mira. ¿Qué dice? Una desigualdad varía su sentido, si se multiplica o se divide por un número negativo. Tened en cuenta eso también. Por ejemplo, si A mayor a B y nosotros multiplicamos en este caso por menos 1, que es un número negativo, entonces ¿qué va a suceder? Diremos que menos A va a ser menor a menos B. O sea, también la desigualdad va a variar. Recuerda, primero A mayor a B, entonces menos A va a ser menor a menos B. Tú tienes un octavo teorema, te dicen A mayor a B. Entonces, A elevada a la 2n menos 1 va a ser mayor a B elevada a la 2n menos 1. Para todo n perteneciente a los reales. Normalmente hasta ahí es donde te dicen todos los libros, te indican hasta esta parte del teorema. Pero hay algunos que de repente, por no falta de práctica o bueno, cualquier otro factor, simplemente obvian, profesor, pero el 2n menos 1, ¿qué cosa es? El 2n menos 1 representa un número impar. Correcto, recuerden que siempre un número impar se representa por 2n menos 1. Por eso te dice, si A mayor a B, entonces las dos cantidades lo elevamos a un exponente negativo, entonces esas cantidades sí se mantienen la desigualdad. ¿Correcto? A la 2n menos 1 más va a ser mayor a B a la 2n menos 1, siempre y cuando el n pertenece a los reales. También sucede lo siguiente, miren, si A mayor a B y B mayor a 0, ahora tenemos que A elevado a un exponente par va a ser mayor a B elevado al exponente par.
¿correcto? O sea, si tú tienes A mayor a B y B mayor a 0, entonces simplemente tú podrías analizar el A a la 2n va a ser mayor elevado a la B a la 2n, teniendo en cuenta que el B es 2n, disculpen, es un número par. ¿Qué más? Miren, tenemos A menor a B, B menor a 0, estamos hablando de dos valores negativos. Ahora decimos lo siguiente, A a la 2n mayor a B a la 2n. ¿Por qué sucede esto? Porque recuerden que estamos hablando de negativo. Como el 2n representa un número par, la desigualdad va a variar. Onceavo teorema. Si A es menor a B, disculpa, A es menor a X, X es menor a B, ¿qué debe cumplir acá? Allá. Además, y A por B es menor a 0, ¿qué quiere decir? Normalmente este teorema consiste en que el X va a estar entre un número negativo y un número positivo. Por eso te dicen que A por B va a ser menor a 0. ¿Correcto? Esto solamente cumple cuando un extremo es negativo y el otro es positivo. ¿Qué cumple? Si yo le elevo al cuadrado todos los términos, simplemente voy a poner lo siguiente. El x al cuadrado va a ser mayor o igual a 0, acá va a ser mayor o igual a 0, ¿correcto? Y a la vez va a ser menor ¿a quién? Va a ser menor al a cuadrado o b cuadrado, va a depender de quién, cualquiera de los dos que sea máximo. ¿Correcto? Acá de repente hay un pequeño error, chicos, debería ser a por b, disculpen, el 0 debe ser menor o igual, ¿correcto? Menor o igual a x al cuadrado. Eso lo vamos a corregir, un minuto. Bien, muchachos, que está corregido de 0 menor o igual a x al cuadrado. Continuemos, chicos. A ver, vamos a colocar un primer ejercicio. Nos dicen lo siguiente, miren. Si x pertenece entre 2 cerrado y 7 cerrado, indicar el intervalo que toma la expresión. A ver, ¿qué expresión? El 2 sobre x más 5. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver? Miren, es muy sencillo, chicos. Empezamos por dónde? Como x pertenece entre 2 cerrado y 7 cerrado, yo lo voy a representar esto de manera de desigualdad. No como intervalo, sino con desigualdad. ¿Cómo sería esto? Yo diría x es mayor o igual a 2 y menor o igual a 7, ¿correcto? Entonces yo voy dando forma en función a quién, al denominador. En este caso el término del denominador es x más 5. Entonces, ¿qué debo hacer? Le agrego 5, ¿cierto? Al agregarle 5 se convierte en 7 al extremo izquierdo, en el centro x más 5 y al lado derecho sería 12. ¿Correcto? Ya estamos dándole forma. Pero ese x más 5 figura en el denominador, entonces no hay problema. Para que un número se pueda invertir, ¿qué es lo que debo hacer? Debo elevarlo a un exponente negativo. Cuando tú lo elevas a un exponente negativo, sería un séptimo y un doceavo. Y el del centro sería 1 sobre x más 5. Pero no solamente es así. ¿Por qué? Porque en este caso también las desigualdades van a invertirse, van a variar, van a cambiar de sentido. Entonces sería así. Un séptimo mayor o igual a 1 sobre x más 5. Esto va a ser mayor o igual a 1 sobre 12. ¿Entendido? Bien, profesor. Ahora ya tenemos el 1 sobre x más 5, pero acá tenemos que es 2 sobre x más 5. No hay problema. ¿Qué te parece si a todos nosotros lo multiplicamos por 2? A multiplicarlo por 2 sería 2 sobre 7 mayor o igual a 2 sobre x más 5, y esto es mayor o igual a 2 sobre 12, ¿correcto? Bien. Ahora, si te das cuenta, ese 2 sobre x más 5 llegaría a ser el f de x. Entonces ya tenemos al f de x, queremos su intervalo. Entonces su intervalo diremos f de x, ya. Este 2 sobre 12 yo lo puedo simplificar y puede ser igual a 1 sobre 6, ¿correcto? ¿Qué voy a afirmar en este caso allá? El f de x pertenece cerrado en 1 sobre 6, que es equivalente al 2 sobre 12, hasta el 2 sobre 7. Profe, pero primero está el 2 sobre 7. Cuidado, muchachos. Siempre tienes que colocar primero en el intervalo el menor valor, que es 1 sobre 6, que es equivalente al 2 sobre 12, hasta el 2 sobre 7, ¿correcto? Siempre de menor a mayor. Siguiente ejercicio. Te dice, parecido al anterior, miren. Si x pertenece abierto en 4 hasta 8 cerrado, indica el intervalo que toma la expresión. 4 sobre x menos 3. Análogo al anterior, muchachos, partimos que x pertenece de 4 a 8, ¿cierto? Abierto en 4 y cerrado en 8. De manera de desigualdad sería x mayor a 4 y menor o igual a 8, ¿cierto? Bien, le damos la forma, le restamos 3. Sería 1, x menos 3, menor o igual a 5. Si lo quiero invertir, lo elevo a la menos 1. Sería 1 sobre 1 sigue siendo 1, mayor a 1 sobre x menos 3. Y esto va a ser mayor o igual a 1 sobre 5. Pero acá el numerador es 4. Simplemente multiplicarlo por 4 y quedaría 4 mayor a 4 sobre x menos 3 y mayor a 4 sobre 5. Finalmente, ese término central es el f de x, y yo puedo decir lo siguiente, que el f de x va a ser del menor al mayor. El menor es cerrado en 4 quintos hasta 4 abierto.
Y ahí está la desigualdad, muchachos. El intervalo que representa el f de x. Ejercicio número 3. Te dicen, si x pertenece cerrado en 2 hasta 4 cerrado, indica el menor valor que toma la expresión. A ver, esto ya no es tan parecido a lo anterior, ¿cierto? Porque si te das cuenta, el x menos 2, que es el denominador, se mantiene, y arriba x más 3 está como numerador, ¿cierto? A ver, vamos, ¿cómo empezamos? Creo que lo ideal es empezar como cualquier otro ejercicio. Diremos lo siguiente. Como x pertenece de 2 a 4, yo puedo decir que en desigualdad que el x es mayor o igual a 2 y menor o igual a 4. Empezamos siempre por el denominador, o sea, por la parte de abajo, le agrego 2. Sería 4 al extremo izquierdo, 6 al extremo derecho y en el centro x más 2, ¿correcto? Profesor, pero yo creo que está en el denominador. El siguiente paso es elevarlo a la menos 1. Al elevarlo a la menos 1 diría que es un cuarto a la izquierda y un sexto a la derecha, y acá se mantiene como 1 sobre x más 2, ¿cierto? Bien, entonces, profe, pero ¿cómo yo hago para que se convierta en x más 3? A ver, muchachos, ¿qué te parece si nosotros le añadimos un valor? Digamos, yo le puedo sumar en este caso más 1. Al sumarle más 1, ¿cómo me va a quedar? Quedaría 1 más un cuarto, 1 más 1 sobre x más 2, y esto va a ser mayor o igual a 1 más 1 sexto, ¿correcto? ¿Por qué hago esto? Mira, si yo sumo, la parte izquierda sería 4 por 1, 4, más 1, 5 cuartos. El lado derecho, si es 6 por 1, 6, más 1, 7, 7 sextos. ¿Y cómo se suma esto? Igual, x más 2 por 1, x más 2, más 1, x más 3 en el numerador. ¿Y en el denominador cuánto? X más 2. Entonces justamente tiene la forma del f de x, lo que está en el centro. Ese término sería el f de x. Por lo tanto, yo voy a decir lo siguiente, que el f de x va a ser cerrado en 7 sextos, que es el menor, hasta cerrado en 5 cuartos. Continuamos. Ah, ya, me olvidaba. Te dice indicar el menor valor que toma la expresión. Entonces, como está tomando 7 sextos, que es el menor valor, ¿cierto? Decimos que el menor valor sería 7 sextos. Siguiente ejercicio. Te dice, si x pertenece de 5 a 8 cerrado, indica el intervalo que toma la expresión. A ver, mira, es parecido al anterior también. Empezamos, creo que ya más rápido. Miren, decimos x pertenece de 5 a 8 cerrado. Lo representamos de manera de, en este caso de intervalos, ya está, de desigualdad, ¿cierto? Sería x mayor o igual a 5 y menor o igual a 8. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Le sumo 1. Al sumarle 1 sería 6 a la izquierda, 9 a la derecha y en el centro x más 1. ¿Qué hago en el siguiente paso? Lo elevo a la menos 1. Sería un sexto, 1 sobre x más 1 y mayor o igual a un noveno, ¿cierto? Recuerda que la desigualdad se van a invertir. Un sexto mayor o igual a 1 sobre x más 1 y este es mayor o igual a 1 sobre 9. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Tú dirás, profesor, yo le puedo añadir o restar algún valor, ¿correcto? Si yo le sumo 1 sería x más 1 sería x más 2. Pero en este caso acá es menos 3. ¿Qué te parece si hago esto? Mira, lo multiplico por 4. Mira, al multiplicarlo por 4 sería 4 sextos mayor o igual a 4 sobre x más 1 y mayor o igual a 4 novenos. ¿Por qué hago esto? Porque ahora sí, si yo recién lo voy a multiplicar por menos 1, bueno, primero lo multipliqué por 4 y luego lo multipliqué por menos 1. O en mejor de los casos tú puedes de frente multiplicarlo por menos 4, no hay problema. Pero tener cuidado que en este caso la desigualdad va a cambiar, ¿cierto? Mira, al multiplicarlo por menos 1 sería menos 4 sextos menor o igual a menos 4 sobre x más 1 y menor o igual a menos 4 novenos. ¿Qué hago acá ahora? Recién le voy a sumar 1. Al sumarle 1 quedaría de esta manera. ¿Cuánto sería la parte izquierda? 6 por 1, 6, menos 4 sería 2 sextos. Por acá, x más 1 por 1, x más 1, menos 4 sería x menos 3 sobre x más 1, y por acá 9 por 1, 9, menos 4 sería 5 novenos. Si tú te das cuenta, lo que está en el término central, en este caso, sería el f de x. Por lo tanto, yo podría decir que el f de x pertenece desde un tercio cerrado hasta 5 novenos. Profe, pero el 1 tercio no está, como que no, el 2 novenos, su equivalente, ¿quién es? 1 tercio, saca de mitad y mitad, y él tiene solo 1 tercio. Entonces, por eso que estoy afirmando que el f de x pertenece desde 1 tercio cerrado hasta 5 novenos cerrado. ¿Correcto, chicos? Vamos al siguiente ejercicio, muchachos. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio número 5, chicos? Te dice, si x pertenece abierto en 2 hasta 7 abierto, hallar la variación de f de x, que es 2x menos 4 sobre x más 3. A ver, empezamos. Esa parte sabemos que x pertenece de 2 a 7, en este caso es abierto en ambos casos.
lo representamos de la siguiente manera, de manera de desigualdad, x mayor a 2 y menor a 7, ¿cierto? Entonces vamos dándole la forma. Primero le sumamos 3, ¿cierto? 5 menor a x más 3 y menor a 10. Luego lo que hacemos es elevarlo a la menos 1 y tenemos que es un quinto mayor a 1 sobre x más 3 y mayor a un décimo. Recuerda que las desigualdades van a variar, ¿cierto? Ahora, si yo quiero tener el 2x menos 4 en la parte superior, ¿qué es lo que debo hacer? Tienes que darle forma. Entonces lo ideal sería hacer esto. Mira, ¿qué te parece si yo lo multiplico primero por menos 10? ¿Correcto? Tú de repente, antes de hacer eso, tú tienes que darte cuenta qué forma le voy a dar. Y en este caso yo voy a primero multiplicarlo por menos 10. ¿Sería cuánto? Menos 10 entre 5 menos 2, menor a menos 10 sobre x más 3 y menor a 1, disculpa, menos 10 entre 10 sería menos 1. ¿Correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué te parece si le sumo 2? Al sumarle 2 queda de esta manera, ¿cierto? 2 más x más menos 2, disculpen, menor a 2 más menos 10 sobre x más 3, menor a 2 más menos 1. ¿Cierto? Le he agregado a todos, le he agregado 2. La parte izquierda 2 más menos 2 va a ser 0, 2 más menos 1 va a ser 1, y en el centro sería, mira, x más 2, x más 3 por 2 va a ser 2x más 6. Pero como tú tienes 2x más 6, ¿cuánto le tengo que quitar para que sea 2x menos 4? Le quito menos 10. Es justamente por eso que lo yo multiplico por menos 10. ¿Correcto? Entonces acá sería 2x más 3, x más 3 por 2 sería 2x más 6. ¿Cierto? Es una forma de repente para que te puedas dar cuenta. Y para que sea menos 4 le resto 10. Por eso que primero lo multipliqué por menos 10. Ahora sí tenemos lo siguiente, ¿no? 0 en la parte izquierda. En el centro 2x menos 4 sobre x más 3 y en el derecho sería 1. El centro es el f de x, por lo tanto yo puedo afirmar que el f de x pertenece abierto en 0 hasta 1 abierto. Ejercicio número 6, chicos. A ver, ¿qué nos dice? Si x pertenece abierto en 0 hasta 7 abierto, encuentra la suma de los extremos del intervalo que pertenece esta desigualdad. A ver, ¿cómo lo haríamos? Mira, empezamos. X pertenece desde 0 a 7, ¿correcto? Bien. Lo transformamos en desigualdades. Sería x mayor a 0 y menor a 7. Le sumo 3 para darle la forma. Y sería 3 menor a x más 3 y menor a 10. Bien, hasta ahí. Si queremos invertirlo, lo elevo a la menos 1. Sería un tercio mayor a 1 sobre x más 3. Y esto es mayor a 1 sobre 10. Bien, ¿qué más? Pero si yo quiero 5 menos x, ¿qué voy a hacer? Mira, ¿qué te parece si ahora lo multiplico por 8? A multiplicarlo por 8 sería 8 tercios mayor a 8 sobre x más 3 y mayor a 4 quintos, ¿cierto? Porque 8 décimos, mitad, mitad, sería 4 quintos. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué te parece que en vez de ahora sumar resto, cómo quedaría? De esta manera, ¿cierto? ¿Cuánto sería la parte izquierda? 8 tercios menos 1 sería 8 menos 3, 5, sería 5 tercios. Al lado derecho, 4 menos 5 sería menos 1 quinto. Y en el centro, 8x, disculpa, x más 3 por 1, ¿cierto? Sería así, 8, porque recuerda que usamos la carita feliz, sería 8 menos x menos 3, sería 5 menos x. Allí está, 5 tercios mayor a 5 menos 3, 5 menos x sobre x más 3 y mayor a menos 1 quinto. Por lo tanto, como el centro es nuestro f de x, yo puedo afirmar en este caso que el f de x pertenece desde 1 quinto negativo menos 1 quinto abierto hasta 5 tercios abierto. Ya, pero acá nos están pidiendo encuentre la suma de los términos extremos del intervalo, ¿cierto? En este caso, bueno, acá debería ser encuentra la suma de los extremos, la suma de los extremos del intervalo. El intervalo es desde menos 1 quinto hasta 5 tercios. Entonces sería, la suma de esos dos sería 22 sobre 15. Ejercicio número 7. Te dice, mira, x es mayor o igual a 1 y menor a 6. Calcula el intervalo de f de x, que es igual a x al cuadrado menos 6x más 3, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo a esta expresión cuadrática yo le tengo que dar la forma de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo empezamos? Mira, decimos lo siguiente. Completando cuadrados. F de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 3. Entonces yo voy a darle la forma, mira, lo voy a representar de esta manera. X al cuadrado, el menos 6x lo represento como 2 por x más 3. Recordemos que el binomio al cuadrado es primero al cuadrado menos 2 veces primero por el segundo. Ahí está el primero por el segundo, es el x el primero. El segundo debe ser 3 para que sea el 6x. Entonces si el segundo término es 3, acá debería haber un 3 al cuadrado. Pero ese 3 al cuadrado es 9.
Y acá nosotros no tenemos 9, es 3. Entonces, para que no afecte nada, simplemente le quitamos 6. Finalmente, estos tres términos, que usted ve ahí, estos tres términos, es el trinomio cuadrado perfecto que se reduce a ¿cuánto? A x menos 3 al cuadrado menos el 6 que le quitamos, ¿cierto? Ahora, este intervalo, esta expresión es lo que tenemos que buscar en intervalo. Decimos lo siguiente, miren, dato, el x mayor o igual a 1 y menor a 6. Entonces, ¿qué decimos? Profe, le vamos a restar 3. Le restamos 3, sería menos 2, menor o igual a x menos 3 y menor a 3, ¿cierto? Ahora lo debemos elevar al cuadrado. Acá tenemos que usar la propiedad. Miren, lo multiplico, lo elevo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, a la izquierda se supone que es 4 y a la derecha es 9. Pero recuerden, chicos, cuando uno es negativo y el otro es positivo, adicionalmente tú multiplicas, sale negativo, menor a 0, ¿cierto? ¿Qué debe cumplir? Vas a colocar lo siguiente. El x menos 3 al cuadrado va a ser mayor o igual a 0 y en este caso menor a ¿cuánto? Al máximo valor el máximo valor entre menos 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. ¿Cuál de los dos es el mayor? El 9. Entonces diré que x menos 3 al cuadrado va a ser mayor o igual a 0 y menor a 9. Eso está en los teoremas, el número 11. Puedes parar un rato el video y puedes regresar para de repente ver ese teorema. ¿Correcto? Bien, al tener eso de ahí, x menos 3 al cuadrado, le voy a restar 6 para darle la forma. A restarle 6 sería menos 6, menor o igual a x menos 3 al cuadrado menos 6, menor a 3, ¿cierto? Bien, toda esa parte es equivalente a ¿quién? Al f de x, por lo tanto yo puedo afirmar que el f de x pertenece desde menos 6 cerrado hasta 3 abierto. Y ahí está el intervalo del f de x. Siguiente ejercicio, miren. Acá tenemos que x mayor o igual a 4 y menor a 6. ¿Cierto? Y te piden allá calcular el intervalo de x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De la misma manera. Completamos cuadrados. Decimos x al cuadrado menos 4x más 1. ¿Cómo es esto? Allá, x al cuadrado menos 2 por x por 2 más 2 al cuadrado. El 2 al cuadrado es 4, pero ¿qué es 1? Le resto 3. ¿Qué quiere decir? Que esos tres términos que están acá se representan como x menos 2 al cuadrado menos 3. Entonces ya le dimos forma al f de x. Ahora vamos por el dato que tenemos. El dato nos dice que x es mayor o igual a 4 y menor a 6. Entonces digo lo siguiente. Le voy a restar 2. Al restarle 2 sería 2 a la izquierda, x menos 2 en el centro y al extremo derecho 4, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Profe, le voy a elevar al cuadrado. Y tú dirás, profesor, ¿qué pongo? Mayor o igual a 0 y menor al mayor elevado al cuadrado. No. En este caso, si tú te das cuenta, es 2 positivo y 4 positivo. Entonces yo al elevarlo al cuadrado no va a haber ningún tipo de problema. ¿Por qué? Simplemente se mantiene como 4, menor o igual a ¿cuánto? X menos 3, 2 al cuadrado y menor a 16. Ahí se va a mantener, no hay problema. ¿Qué hago entonces ahora? Simplemente le sigo dando forma. Ahora le quito 3 y quedaría 1 al lado izquierdo, x menos 2 al cuadrado menos 3 y menor a 16. A 13, disculpen, a 13. Por lo tanto, como yo sé que esa expresión es el f de x, ¿qué puedo decir? El f de x pertenece cerrado en 1 hasta 13 abierto. ¿Correcto? Bien, muchachos, gracias por su atención prestada. Nos estamos viendo pronto, chicos. Cuídense. Chao, chao.